amigos de República Dominicana y Allende los Mares, y a todos los amigos que nos ven live en TikTok todos los sábados a las 12 del mediodía. Un abrazo para todos los amigos que nos están sintonizando, manejando en sus vehículos en este momento, especialmente los del transporte público que siempre sintonizan los sábados al mediodía este programa para entretener a sus pasajeros con un programa de migración cultural donde todo el mundo puede aprender algo. Se les agradece el apoyo y la cortesía de escucharnos, y aquellos que nos escuchan allende los mares, en Centroamérica, en Norteamérica, en Suramérica, en España y en Francia. Gracias a todos por el apoyo que nos hacen sentir cada semana. De inmediato vamos con las noticias porque tenemos un programa muy largo en el día de hoy. Angie llegará en unos momentos y la licenciada Débora tiene el día libre en el día de hoy. Un tribunal vuelve a suspender la ley de aplicación de la ley fronteriza de Texas. Un tribunal federal de apelaciones emitió el martes por la noche una orden que nuevamente impide a Texas arrestar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, horas después de que la Corte Suprema permitiera que entrara en vigor la nueva y estricta ley de inmigración, llamada SB 4. La decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se produce semanas después de que un panel de la misma Corte despejara el camino para que Texas hiciera cumplir con la ley al poner una pausa en la orden judicial de un juez inferior. Por otro lado, les informamos que hay unos episodios de violencia que se han presentado en la República de Haití, y esto ha hecho que muchos haitianos estén huyendo hacia Estados Unidos de América. Miles de haitianos, dice la prensa, huyeron de la inestabilidad económica y política de su país, incluso antes del último estallido de violencia. La primera parada para muchos es América del Sur, donde algunos intentan trabajar antes de dirigirse a los Estados Unidos. Los haitianos se trasladan a Brasil y desde ahí siguen hasta lo que le llaman la brecha de Darién, en la frontera de Colombia y Panamá. Darién es uno de los lugares más lluviosos y peligrosos del planeta, una región sin ley y sin policía, con muchos contrabandistas de drogas y a veces rebeldes políticos. No se mantienen registros, pero se sabe que muchos inmigrantes mueren en este viaje. Por otro lado, la administración Biden toma medidas enérgicas contra el proceso de selección de asilo. Según datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, las entrevistas de selección de asilo y los rechazos en la frontera entre Estados Unidos y México se han disparado en el último año como parte de la postura más dura de la administración Biden sobre la seguridad fronteriza. Los funcionarios del DHS completaron más de 115,000 entrevistas de miedo creíble a solicitantes de asilo entre mayo y febrero pasados, pero las políticas de asilo más duras aún no se pudieron mantener al día con la afluencia constante de migrantes al país durante el mismo periodo. Estamos llegando al límite del sistema y no ha seguido el ritmo del aumento, dijo un funcionario del DHS. Otra noticia, el gobierno de Estados Unidos implementa una nueva regla de reconocimiento facial para migrantes. Los migrantes sin pasaporte ahora tendrán que someterse a reconocimiento facial durante la seguridad del aeropuerto para poder abordar vuelos nacionales en Estados Unidos, según una nueva política de la Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA. No está claro cuándo entró en vigor la nueva política, y los grupos de defensa de los inmigrantes dicen que el cambio ha causado confusión para muchos migrantes que viajan en avión para las audiencias de la Corte de Inmigración. Algunos migrantes han denunciado que se les ha negado el embarque
ya que los funcionarios del TSA no pudieron hacer coincidir a su identidad con los registros de inmigración anteriores. Eso se debe claramente a que muchas personas dan nombre falso y ese tipo de información. Entonces, tenemos la encuesta de la semana que de Estados Unidos de América. Sería bueno que tú se la dejes a los ciudadanos americanos. Tenemos 250,000 ciudadanos americanos que viven en República Dominicana y siguen este programa y están pendientes, nos los hacen saber, de la parte de la política en Estados Unidos, cómo va. Claro que sí. Bueno, en la encuesta de la semana en los Estados Unidos, que comprende entre el 8 y el 22 de marzo, de 14 encuestas que han sido realizadas, Trump domina en 9 de ellas y Biden domina en 2. Ambos están empates en 3 de esas encuestas. En resumen, caso de que ustedes estén llevando los scores, Trump tiene un 44%, mientras que Biden tiene un 40%. Esto está basado en 538. Sí, 538 es una institución sin fines de lucro, que es una de las más creíbles de Estados Unidos evaluando encuestas. Bueno, en sentido general. Según estas encuestas, Donald Trump está como el gran favorito. Si las elecciones fueran hoy. Sí, las elecciones. Porque esa encuesta fue realizada entre el 8 y el 22 de marzo. Así recientemente. Es. Nosotros tenemos muchísimas más informaciones, pero queremos recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento llamando a nuestras líneas directas, el 809-682-9850, 809-682-9850 es nuestra línea directa en cabina, y nuestra línea internacional libre de cargos, el 1833-380-0062. 1833-380-0062, nuestra línea internacional libre de cargos para que ustedes puedan llamarnos y hacer sus preguntas migratorias. Entonces, hoy tenemos los 20 fraudes más comunes en migración. Este es el tema que vamos a tratar en este momento, en nuestro segmento, donde queremos, muchas personas a veces han cometido fraude y no saben que han cometido fraude porque creen que de manera inocente lo que han hecho no es un fraude. Entonces hoy le vamos a decir cuáles son y cómo se puede resolver si hace mucho que usted ha tenido esa situación. Bueno, en el puesto número 1, doctor, es matrimonio con fines de emigrar. Ese es el fraude número 1. Es el número 1, el que ha hecho que muchas familias fracasen porque se han separado para casarse. Después resulta que no se pueden volver a juntar. En el 80% de los casos los descubren. Bueno, esa está en el puesto número 2, casados que se van como solteros para que sea más rápido el proceso. Correcto, sí, hay personas que los padres le dicen que se divorcien. Los padres generalmente lo que hacen es que los piden y entonces después que el hijo le dice, pero ya yo me casé, entonces le dicen que se divorcie para que se vaya más rápido. Para que se vaya más rápido, pero resulta que hay mecanismos fáciles de determinar que esa persona fue pedida antes de que se divorciara y por lo tanto le van a negar el caso. Eso es uno de los más comunes también. En el puesto número 3, doctor, está padre fallecido pero declarado vivo. Ajá, eso significa que la ley dice que si a ti te pide tu papá y tu padre fallece durante el proceso, tu caso se para automáticamente, no puede continuar. Entonces, muchas personas lo que hacen es que no le dicen eso al consulado, sino que van a la entrevista como que su papá está vivo, lo cual es ilegal e incorrecto. Entonces, por suerte, el consulado tiene un mecanismo muy interesante de determinar esa realidad. Si ellos se dan cuenta como que hay una proporción muy alta de la edad, el tiempo de la petición y la persona, le dicen, te vamos a dejar una cita abierta para que nos traigas una foto de tu papá leyendo un periódico del día que se vea la fecha. Y ahí se acabó el caso. Bueno, doctor, en el puesto número 4, pasaporte machete. Pero yo me pregunto, al sol de hoy,
¿Eso se No, utiliza? no. Al sol de hoy se sigue vendiendo el pasaporte machete para los soquetes. O sea, que hay personas que Sí, todavía se dejan engañar así es, por así es. estos Ellos criminales. copian una visa buena a veces, le cambian el nombre o la foto, nada más, y se la venden a un ingenuo que crea que puede pasar por la sistema de seguridad hoy en día. Doctor, ¿y el acta de otra persona? ¿Sucede lo El mismo? acta de nacimiento se usaba mucho en los 80s y en los 90, era un acta de nacimiento americana. ¿Tú te acuerdas cuando la gente viajaba antes sin pasaporte americano, viajaban con un acta de nacimiento? Se les permitía venir al país y que le sellaban el acta de nacimiento atrás. Y entonces, pues muchas personas se iban, si una persona así como tú que eres bilingüe y que puede pasar por gringa, pues cogía el acta de nacimiento de cualquier persona y si le preguntaban en inglés, tú sonabas como gringa, como que eres de allá, y entraba. Eso era muy común. Doctor, ¿y el tema del acta con una fecha de nacimiento cambiada? Ok, ese es un fraude muy común, ya no, para los peloteros especialmente, para cambiarle la edad, para que fueran más jóvenes, para que los reclutaran. Eh, Incluso hay películas que se han mofado de ese tipo de situaciones con los peloteros dominicanos. Correcto, sí, pero ya eso es imposible hoy en día, ya que Major League se instaló en el país y tiene unos sistemas de seguridad muy buenos. Doctor, ¿y las personas que tratan de viajar con un pasaporte americano a lo mejor se parecen mucho? Sí, eso es igual que lo del acta de nacimiento. También eso es son cosas de los años 80 y 90. Antes del 2001, definitivamente. Muchas personas lo hacían. De hecho, hay personas que todavía viven en Estados Unidos con esos pasaportes y adoptaron esa otra identidad. Oh, wow. Así es. Y los pasaportes con una visa de otra persona, es decir, que viajan con unos pasaportes robados. Así es. Mira, eso se usa mucho en Estados Unidos, que le roban el pasaporte a un turista. A un turista dominicano, por ejemplo, para poner un ejemplo de nuestro país, que va y se le pierde el pasaporte. Hay gente que deja el pasaporte en el vehículo, alquilado. Pasa mucho. Entonces se le pierde el pasaporte y alguien se lo vende a una persona que esté indocumentada, que se hace pasar como esa persona. Así es. Oh, wow. Doctor, en el puesto número 11 está una que antes era muy común. Ajá. Incluir hijos no biológicos en las peticiones. Ok, eso todavía sigue siendo muy común porque viene arrastrado. Por ejemplo, una petición de F2B, que son los hijos solteros de residentes, una petición de F3, hijos casados, a que son adultos, pero que esa persona ya tiene cierta edad y fueron pedidos por sus padres y fueron declarados como hijos de la casa, no del matrimonio. Y entonces, bueno, como reconocen a los muchachos aquí, Que han sido hijos de crianza, de que toda la vida, desde bebés pero han la estado ley ahí. no permite que una persona pueda emigrar a Estados Unidos a menos que no sea hijo biológico o adoptivo. Entonces, Y un hijo, cuando decimos adoptivo, estamos ajá, hablando de todo el proceso donde hay un fallo a su favor, donde se hizo, o sea, estamos hablando de adopción legal, correcto. no adopción de que, claro que yo lo adopté porque me lo dieron de bebé y ese hijo es mío. Entonces la primera señal de que hay algo malo es cuando tú vas a solicitar la residencia y el hijo es declarado tardío. Ahora se le llaman inoportunas. Todavía se le sigue diciendo tardía, declaración tardía. Creo que sí. Bueno, oportunas son las que no son tardías. Entonces, si es una declaración tardía, automáticamente sale un ADN para confirmar, porque ahí es donde se comprueba, entre otras cosas, si el hijo fue declarado o no, pero no es hijo biológico. No. Y eso es un fraude. Oigan bien, porque usted declaró su muchacho porque es con el que ha vivido toda la vida. Y puede que lo esté haciendo de buena fe, Claro, lo está porque haciendo le está dando el inocentemente. apellido a su hijo que lo ha criado, que es probablemente hijo de la señora, y él necesita un padre y un apellido, pero eso es ilegal para fines de Estados Unidos. Y si usted le somete eso, ¿cómo usted se salva? Si el día de la entrevista
usted le dice al cónsul que ese no es su hijo biológico. No tiene castigo. Le paran el caso, pero no la acusan de fraude. Y entonces eso se puede resolver. Bien. ¿Qué otro fraude? Bueno, doctor, ¿cómo es eso de sustituir un difunto para recibir la residencia? Ok. Ese caso se veía mucho en los años 80 y 90 también. Muy sencillo. La familia Pérez se va para Estados Unidos y hay una sobrinita, Juanita, que se va a quedar sola en la casa porque ella siempre ha vivido con la familia Pérez. Entonces resultó que hay una niña que se murió de las hijas de la familia Pérez y entonces ponen a Juanita como la niña que se murió y se va con esa acta de nacimiento. Ay, Otro Dios. fraude. La carta falsa de empleo, doctor. Ah, bueno, eso sí era famoso durante muchos años. De hecho, es curioso porque todavía yo estoy trabajando perdones de carta de trabajo falsa. Personas que la quieren ayudar, el empleador, que no es empleador, sino amigo, y le dice, yo te voy a dar una carta para que tú vayas y digas que tú trabajas aquí ya, para que pruebes que tú trabajas. Y entonces, ¿qué resulta? Que eso amainó bastante. Déjame usar una palabra un poquito, bájale algo, ¿verdad? No, está bien, una palabra dominguera. Sábado se puede. Sí, pero por si acaso, eso disminuyó tanto ese tipo de fraude porque el consulado utilizó un método terrible. ¿Cuál? Le cancela la visa al empleador, a cualquier persona que trabaje en esa empresa que vaya a solicitar visa. En fin, todo el mundo lleva por darle la carta falsa. Oh, wow. Aunque el empleador no tenga la culpa y alguien, sea otra persona que lo haya hecho. Doctor, otra cosa que también se usaba mucho, desconozco si siguen utilizando esta práctica, hacerse pasar por músico, deportista o miembro de una organización. Todavía hay gente que lo intenta. ¿Todavía? Mira, cuando tú ves, mira, 3 ejemplos, rápido. Una fundación que van para la actividad esa de la ONU que se hace, ¿cómo que se llama? De eso mismo. Que llevan los estudiantes para hacer creer como que trabajan en la ONU. Uh-huh. Bueno, El simulacro. El simulacro. Ahí ha habido organizaciones, fundaciones, que han buscado gente, le han cobrado a gente que ni siquiera son parte de la fundación para llevarlo nada más para que lleguen a Estados Unidos y resuelvan su problema. Entonces están los músicos que ¿cómo se llama? El manager del grupo Uh-huh. cobraba unos cuartos, no sé si lo hacen todavía, y para meter gente que no eran músicos. Por eso hay una leyenda de que el cónsul le decía, traigan los instrumentos, tú eres güirero, pues toca el güiro, tú eres tamborero, toca la tambora, etc. Eso es una leyenda, yo nunca he visto eso. Yo iba al consulado cuando los abogados le permitían ir, hace muchos años, y nunca vi eso, pero eso ocurría. Y con los peloteros también, que un club, el club Las Mariposas de Villamella, ese club no existe, es imaginario, Uh-huh. pues iban de visita a jugar a Puerto Rico, los jóvenes de 17 años, 16. Entonces ahí metían a un par de muchachitos que no iban y también metían gente que no eran del club, ni que adultos que iban De los tutores y no sé qué. nada, para que se fueran a inmigrar. Ese es el fraude. Oh, wow. Doctor, hablamos del matrimonio por negocio, pero yo no Ajá. sabía que también las visas de novio se hacían por negocio también. Sí, mira, hace unos como 8 años, más o menos. No, un poquito más. Como el 2012, 2014, 15 por ahí. Empezaron a hacer muchas visas de novios, parejas del mismo sexo o género, del mismo género. Y eso todavía hoy se usa un poco más, pero con personas que se casan del mismo género, nada más para ayudarlos, porque como hay una liberación, en cierta forma, en cuanto a los matrimonios y hasta las relaciones, pues si 2 personas dicen que tienen amores, pues, y parece creíble, pero se usa mucho para fraude. Doctor, y una que yo realmente no había escuchado, Ajá, ¿cuál es?
casarse para sacar una visa de paseo porque una de esas dos personas tiene una visa. Ok. Esa yo no la había escuchado. Yo tengo visa de paseo, tú eres mi hija querida, que te quiero mucho, entonces, pero no tienes visa. Entonces tú me dices que te ayude y entonces, bueno, yo te llevo como mi hija, por ejemplo. Pero vamos a bajarle algo. Luis, que tú no lo conoces, que tiene visa, es amigo tuyo y tú no tienes visa, entonces él te dice, mira, ven, vamos a casarnos para que tú consigas visa. Y entonces, pues, lleva tu pasaporte, como que es tu esposa, pero el matrimonio es falso. Es simplemente para que consigas visa. Eso como que un fraude muy tonto, doctor. Pero se hacía mucho. Y yo sé que en algún momento de la historia se usaba mucho poner un sello falso con fecha de entrada o de Ay, salida. Virgen de la Altagracia. Eso era el pan nuestro de cada día. Gracias a Dios que se resolvió eso, porque metió en problemas muy grandes a muchas personas que trabajaban en migración, oficiales, que por cobrar eran $20 que cobraban, y a veces menos, con tal de picar algo. Y a eso le dieron muy duro. Y en realidad se usaba mucho, lo usaban los residentes para no perder la para no perder residencia. la residencia y decir que vivían en Estados Unidos. Le ponían Mientras una estaban fecha aquí. reciente y muchos turistas que se quedaban 4 y 5 meses. Le ponían como que tenían 15 días también. Doctor, ¿qué sucede con la gente que pone información falsa en la solicitud de visa? Incluso hasta mienten sobre el motivo del viaje o el tiempo que van a estar quedándose. Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, llena papeles y son asesores que utilizan esos métodos. A mí me consta. ¿Qué significa esto? Que te dicen, bueno, Angeli, vamos a ponerle que tú ganas 200,000 pesos al mes como locutora y yo sé que tú ganas más, pero... y que tú estás casada, que tú esto, o sea, le hacen un perfil falso para querer demostrar que tienen lo que no tienen, como lazos fuertes, y entonces esas son las personas que se meten en problemas, porque hay mucha gente que ha solicitado el perdón conmigo, me dice, pero no fui yo, fue el asesor que lo puso. El que me estaba llenando los documentos. Sí, inclusive yo ni siquiera sé lo que él hizo. Yo solamente, pero si, yo le digo, sí, pero si te hubieran dado la visa, tú no hubieras dicho nada. Ahora tú te estás quejando del asesor. Además, la ley dice que tú eres dueña de tu formulario. El formulario que tú presentas, no importa quién lo haya llenado, aunque fuera un abogado, tú eres responsable de lo que dice ahí, porque es una declaración jurada. Doctor, ¿y esas personas que ocultan un pariente directo que está ilegal en la solicitud de visa? Ok. Porque en esas solicitudes te preguntan. Sí. Mira, eso se ha convertido en una situación álgida hoy en día por varias razones. Hay muchas personas que se están quedando en Estados Unidos con su visa de turista, pero están afectando sus familias. Pero en grande, por ejemplo, los cónsules se dan cuenta que tu hijo tiene visa y lo primero que te dicen, ¿quién es fulano de tal? Ya tú tienes problemas. Porque ya tú sabes que te están preguntando por una persona que ellos saben que no está en el país. Entonces, ese es mi hijo. ¿Y dónde está él? Entonces, está en Estados Unidos, dijiste la verdad. Pero ¿qué pasa? No lo pusiste en el formulario porque tú no querías que el cónsul se enterara para que no te negara la visa y se prejuiciara. Entonces, ahí viene el problema de que por tú hablar mentira, pues por obviar esa información en el formulario, pierdes el derecho a la visa. Es mejor decirle al cónsul, sí, mi hijo se quedó, pero mi hijo tiene 45 años o 35 años. Yo no soy responsable por lo que él haga. Hace tiempo que se fue de la casa. Yo soy otra persona individual y no tengo que ver con eso, pero no mientan. Esa información es obligatoria ponerla. Hijos, padres, esposos, novios, y decir cuál es su estatus legal actual. Entonces, en los últimos 3 años se ha ido mucha gente para Estados Unidos, ya sea que ha entrado por la frontera o con visa de turista y se han quedado. Entonces, están perjudicando a la gente de aquí.
especialmente los que no ponen esa información en el formulario. Doctor, ¿y si alguna persona de las que nos está escuchando ha cometido en algún momento uno de estos fraudes que mencionamos, Ajá. existe esperanza para ellos? Para todos, curiosamente, porque la ley toma en cuenta que una persona puede haber cometido un error. El cometer un fraude para mí siempre es un error de parte de la persona, ya sea que lo haga de manera inocente o no, eso, como quiera. Cuando tú haces algo que no debes hacer, es un error. Entonces, la ley contempla que hay un perdón para eso, tanto de residencia como de visa de paseo, en cualquiera de los casos que hemos mencionado. Y a mí no me gusta mucho mencionar los tipos de fraude porque hay gente siempre que una vez que no ha oído el fraude, que se le ocurren cosas. Pero se ponen creativos. Pero hay que mencionarlo para que la gente sepa, el que tiene buena intención, de que hay cosas que ellos hacen que no lo hacen con mala intención, pero que los convierte en una persona que ha cometido lo que le llaman en inglés misrepresentation o un fraude intencional, declarando algo falso. Y hay un perdón para eso. Esa es una de mis especialidades. Bueno, hay perdones disponibles para la mayoría de los casos, para residencia y ciudadanía. Usted debe acercarse a un abogado especialista en migración para que usted pueda tener esta información. En dado caso, si usted quiere acercarse al doctor Roque Leonel Rodríguez, puede hacer una cita o consulta en su oficina en el 809-685-6584, 809-685-6584 es el teléfono de la oficina del doctor Roque Leonel Rodríguez, o puede simplemente buscarlo en internet, roqueleonelrodríguez.com. En su página web también puede hacer su consulta. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos le vamos a decir cómo conseguir una visa de paseo con éxito.